El trauma familiar heredado, parte 1. Usted puede indagar cuál es el trauma familiar heredado que dirige su vida de forma inconsciente. Entender este mecanismo, cómo funciona, puede hacer que vivas de nuevo tu vida sin repetir escenarios no conclusos de ancestros. Para explorar esto, veamos también los últimos descubrimientos en genética y neurociencia que son la base para entender el trauma familiar heredado. Primero entendamos de dónde surge la teoría del trauma familiar heredado, también conocida como transgeneracionalidad. Se originó a partir del trabajo de diversos autores e investigadores en el campo de la psicología y la psicoterapia familiar. Uno de los principales precursores de esta teoría fue el psiquiatra y psicoanalista húngaro-argentino Iván Bocsormeny-Nagy, quien en los años 60 y 70 desarrolló la teoría del deber moral invisible, en la que sostiene que los miembros de una familia se ven afectados por las experiencias traumáticas que han sufrido generaciones anteriores y que estas experiencias pueden afectar la forma en que las personas interactúan entre sí. Posteriormente, la terapeuta familiar alemana Anne-Anselin Schussenberger desarrolló la teoría de la psicogenealogía, en la que sostiene que las experiencias traumáticas de los antepasados pueden transmitirse a través de las generaciones y manifestarse en las familias actuales. Por otro lado, Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, desarrolló la teoría del inconsciente colectivo, en la que postula que hay patrones universales de comportamiento y pensamientos que son compartidos por todos los seres humanos. También introdujo el concepto de inconsciente familiar, que se refiere a los patrones de comportamiento, pensamiento y emociones que se transmiten de generación en generación en una familia. Lo que vinieron a decir es que en el inconsciente se quedan grabados fragmentos de recuerdos, ya Carl Jung y Freud enseñaron que toda experiencia difícil de procesar no desaparece, sino que se queda grabada en el inconsciente. Esto se convierte en un trauma. En el trauma los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar y hablar, ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Desde una visión más fisiológica, cuando una persona experimenta un trauma emocional, su cerebro puede experimentar cambios en la química y la estructura, así como en las respuestas emocionales y de comportamiento. Por ejemplo, puede haber una disminución en la producción de ciertas sustancias químicas cerebrales, como la serotonina y la dopamina, que están relacionadas con la regulación del estado de ánimo y las emociones. El trauma emocional también puede provocar la activación excesiva de la amígdala, una parte del cerebro que está involucrada en la respuesta al miedo y al estrés. Esta activación excesiva puede provocar una respuesta de lucha o huida en el cuerpo, lo que puede tener efectos físicos en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, así como efectos psicológicos como ansiedad y estrés. Pero hablando ya a un nivel de los últimos avances científicos, en el campo de la epigenética ya se ha descubierto que estas vivencias no procesadas pasan a un gen que luego es transmitido de generación a generación, hasta que no se desactive de nuevo la información grabada en ese gen. Al final, ese gen es como un USB que transmite ese impacto con sus culpas, emociones y creencias en torno a ello. Es decir, es como un paquete unificado, así que cuando un abuelo vive una guerra y sobrevive y tiene descendencia, todo ese trauma es transmitido a sus descendientes. Lo curioso es que este gen se suele activar de forma sí y no, es decir, en los hijos no se activa, pero sí en los nietos. Veamos un poco la epigenética, donde Lipton es referente en esta temática. Ya se sabe que el ADN basura ahora es llamado AEDN no codificante. Este es responsable de transmitir los rasgos emocionales
de personalidad y de conducta. Hay un experimento que cuando lo leí me dejó perpleja debido a la claridad de su exposición, que podréis encontrar en varios libros de referencias de ensayos de laboratorios. Este experimento fue realizado por un equipo de científicos, que aquí no me extenderé a decir sus nombres ni biografías, aunque puede ser el tema para otro vídeo, pues estos científicos de la Universidad de Emory, en Atlanta, descubrieron con un experimento con ratones que el trauma familiar existe y los impactos traumáticos se transmiten de generación en generación, e incluso si ese impacto no se resuelve, en la tercera generación, el trauma se puede transformar en síntoma fisiológico. A este experimento se le llamó la sensibilidad de la tercera generación. El experimento trataba de que cada vez que el ratón olía la flor del cerezo, le daban una descarga eléctrica. Este ratón desarrolló miedo al olor del cerezo. Este ratón tuvo hijos y estos hijos no conocieron a su papá ratón. Pero pasó algo curioso, y es que el ratón hijo tenía miedo a la flor del cerezo. Ahí no queda todo. Este ratón tuvo a su vez un hijo y fue separado de su papá ratón y nunca conoció a su abuelo ratón. Pero este tenía miedo a la flor del cerezo, pero a una escala mayor. Podía percibir el olor a más distancia y su sentido de supervivencia se había activado aún más. Lo que ocurrió es que el primer ratón aumentó los receptores destinados a percibir este aroma, y las generaciones siguientes, sin haber recibido ninguna descarga eléctrica, temían igual o más que sus padres el olor del cerezo. Estos heredaron la sensibilidad a ese olor y el impulso de huida, su respuesta reactiva de supervivencia. Veamos otro estudio. Este es sobre la transmisión transgeneracional de los efectos del trauma, que fue realizado por la doctora Rachel Yehuda y sus colegas en la década de 2010. Este estudio se centró en la transmisión de los efectos del trauma del Holocausto en la segunda generación de supervivientes. En el estudio, Yehuda y su equipo encontraron que los hijos de sobrevivientes del Holocausto tenían una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático, llamado TEP, depresión y ansiedad, que los hijos de padres que no habían vivido el Holocausto. Además, los investigadores encontraron cambios epigenéticos en el ADN de los hijos de los supervivientes, lo que sugiere que el trauma de sus padres había influido en la expresión de ciertos genes. Los cambios epigenéticos son modificaciones químicas en el ADN que no alteran la secuencia de ADN, pero pueden afectar la expresión de los genes. En el estudio de Yehuda, los cambios epigenéticos se observaron en un gen que está involucrado en la respuesta al estrés, lo que sugiere que los hijos de los supervivientes estaban experimentando una respuesta anormal al estrés como resultado de la transmisión de los efectos del trauma de sus padres. Este estudio sugiere que los efectos del trauma pueden transmitirse a través de generaciones, no solo a través de la educación o las experiencias compartidas, sino también a través de cambios epigenéticos que afectan la expresión genética. Es importante destacar que los efectos de los traumas heredados no son inevitables y que las intervenciones terapéuticas pueden ayudar a romper el ciclo de transmisión del trauma. Veamos ahora una pregunta. ¿Qué casos vividos son más propensos a generar un trauma que luego se heredará? Los casos más relevantes en torno a traumas familiares heredados son sucesos traumáticos como un suicidio, una muerte prematura, impacto por violaciones, abusos, guerras, aunque también generan impacto sucesos como la pérdida de un negocio familiar o la pérdida de un trabajo. Al final, el trauma en sí no depende de un suceso concreto, sino de cómo se vive ese suceso. Ya hemos dicho que el trauma aparece cuando no se es capaz de procesar lo vivido porque su impacto es más grande que la capacidad mental y emocional de asimilarlo. Me gustaría dejar claro que a medida que el ser humano aprende a gestionar mejor sus emociones,
gracias a los avances en la inteligencia emocional, en las técnicas de gestión emocional, pues cada vez habrá menos traumas para las generaciones futuras. Pero de momento nuestros ancestros no sabían nada de gestionar emociones y los impactos se vivían con mucha crudeza y dramatismo. De esta manera los impactos grabados en el inconsciente y transmitidos genéticamente son de peso. En nuestra generación estamos limpiando conscientemente todos esos impactos y sanando las interpretaciones que hemos heredado inconscientemente, porque la manera de interpretar un escenario vivido es otro tema que está relacionado al trauma. Por un lado tenemos el impacto vivido, que al ser tan traumático no se puede procesar, y por otro lado las emociones posteriores que nacen al intentar interpretar lo que ha sucedido. Puede ser un asesinato de un hijo y luego las emociones posteriores serían la culpa por no haberle protegido, el deseo de que me hubiera pasado a mí en vez de él. Para entenderlo mejor, vamos a verlo un poco más de cerca. Hay el ejemplo de muchos casos de descendientes de aquellos que vivieron el Holocausto o el genocidio en Camboya, que acaban en problemas de depresión, ansiedad o con una tendencia a caer en un consumo de drogas. Todas estas depresiones que a veces no se le encuentra una explicación lógica con la realidad vivida, porque son personas que pueden tener su vida resuelta o no tener problemas aparentes, pero tienen una gran ansiedad o depresión que los atormenta. Esto es un trauma familiar heredado de aquellos que vivieron sus abuelos. Hay un caso que se menciona en el libro de Este dolor no es mío, que es una mujer que tenía depresión y muchas ideas de suicidio. Esta era una paciente del autor del libro, Mark Wolynn, que es fundador del Instituto de Constelaciones Familiares, y cuando indagaron en la manera en que quería suicidarse, dijo que se iría a tirar dentro de un cubo de ácido y moriría quemada, o mejor dicho, evaporada. Ella no podía con la depresión, mas ni sabía de dónde le venía esa necesidad de suicidarse. Resultó ser que su abuela había sobrevivido al Holocausto, pero toda su familia la mataron en Auschwitz. La abuela acabó sus días con la culpabilidad de haber sobrevivido solo ella, sin embargo sus familiares no. Su abuela pensaba que ojalá me hubiera muerto con ellos, así que la nieta heredó el deseo de muerte. Como podemos ver, aquí se transmitió el trauma y las emociones de culpa en torno a lo vivido. La nieta heredó las dos cosas. Heredó la ansiedad y el miedo de los asesinados, y luego heredó la culpa de su abuela y el deseo de muerte. Viendo estos casos te estarás preguntando y analizando sobre tu propia experiencia y sobre qué has heredado tú de tus ancestros. Quizá te preguntes si tú puedes estar sintiendo o sufriendo lo mismo que sufrió una persona anterior a ti, como una especie de purga de su culpa o llevando encima su dolor. Esto se puede indagar y recomiendo encarecidamente el libro mencionado anteriormente, porque hay todos los ejercicios prácticos para encontrar estas respuestas y una vez halladas, darle solución y sanación. Puede ser posible que sientas el duelo por una pérdida no procesada de tu abuelo, incluso un amor no correspondido antes del matrimonio. Así que tranquilamente te puedes preguntar, ¿es posible que esté viviendo el trauma de un familiar como si fuera mío? La respuesta es sí. En este audio no voy a profundizar en la parte más espiritual, pero sí que voy a matizar algo. 1. Cuando se habla del trauma familiar, se refiere siempre a la parte del ego heredado, aquellas creencias inconscientes que sostiene el ego, que se proyectan constantemente en los miembros de un grupo familiar. 2. La parte espiritual nuestra está más allá de cualquier trauma, y justo esa parte espiritual es la que nos da la mano para deshacer aquello que el ego hizo. Para el espíritu no existe el concepto tiempo, aunque el ego coexista con esta idea. Una vez aclarado estos conceptos, continuemos con el trauma familiar heredado y cómo se manifiesta tanto en temas psicológicos, síntomas físicos, como su organización dentro de la estructura de nuestro cuerpo, en estos genes ya mencionados anteriormente.
Las constelaciones familiares, a través de Bert Hellinger, ha dejado un legado de terapia y sanación que trabaja directamente con estos traumas heredados. Para sanar estos enredos con los antepasados hay que establecer unos principios básicos que él los llama los órdenes del amor. Veamos estos órdenes. 1. El orden de pertenecer. 2. El orden de jerarquía. Y 3. El orden de compensación. Observemos más de cerca estos órdenes. El primero es la pertenencia, y es una ley que funciona en este drama de traumas y de lazos invisibles que nos une unos a otros. Es una ley que dice que todos los miembros de un sistema tienen el derecho de pertenecer a él. Todos los miembros de un sistema familiar son todos los que tienen algo que ver con él, incluso un exnovio, tu tío, abuelos, un tío abuelo, incluso pongamos por ejemplo unos ladrones que entraron a robar a casa de tus tíos hace 10 años, y todos aquellos miembros que fallecieron aún están unidos al sistema. Incluso un asesino puede estar unido al sistema, tanto el asesino como el asesinado. Cuando esta ley es violada, se generan desequilibrios grandes, sobre todo en alguna generación posterior, que en forma de limitación, síntoma o enfermedad, expresará el dolor o trauma del no incluido al sistema de pertenencia. Es decir, mientras alguien es rechazado del sistema familiar, eso será un problema por resolver, que si no se resuelve vendrán generaciones siguientes a manifestar a ese miembro olvidado que pide reconocimiento e integración. ¿Cómo se manifiesta esto en la nueva generación? Encarnando esas mismas emociones, miedos, necesidades e impulsos hasta que no es reconocido o sanado ese ancestro, no desaparecerá esas necesidades o luchas interiores. El segundo orden es la jerarquía, y hace referencia al orden jerárquico dentro del sistema familiar, diciendo que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después, y así es como han de ser reconocidos. Si no se respeta este orden, se crea un desequilibrio cuando los que llegaron después intentan ocupar el lugar de algún miembro que llegó antes, haciéndose cargo de sus responsabilidades, por ejemplo, o cuando los miembros mayores no son capaces de mantener su lugar de prioridad. Esto sucede cuando un hijo, viendo a su padre ausente, asume un rol en la casa que no es el suyo y es el consolador de mamá o el hermano que hace de papá o mamá de sus hermanos pequeños. Estos desequilibrios rompen este orden. Se manifestará alguna enfermedad o problema. El tercer orden es la compensación entre el dar y recibir, y se refiere a la idea de que si un miembro de la familia es excluido, rechazado o ignorado, otro miembro de la familia puede tomar su lugar, inconscientemente, en un intento de restaurar el equilibrio y la armonía dentro del sistema familiar. Esto se conoce como compensación. Por ejemplo, si un miembro de la familia fue excluido o marginado por razones culturales, religiosas o de otro tipo, otro miembro de la familia puede tomar su lugar o asumir su papel sin ser consciente de ello. Esto puede manifestarse en comportamientos, emociones o patrones de relación que se parecen al miembro de la familia excluido. Enseguida venimos con la segunda parte del trauma familiar heredado.